Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para hoy es el estrés oxidativo y nutrición en atletas de alto rendimiento. Para tratar este tema nos acompaña la maestra Miriam Janet Ruiz Morales. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Miriam? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y la verdad es que estoy muy contenta de acompañarte otra vez en una de estas conferencias que la verdad para mí pues son un placer porque hay que investigar y compartir. Entonces, pues yo muy contenta, la verdad. No, pues al contrario, muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y también nosotros muy contentos que estés aquí para podernos platicar sobre este tema. Bueno, Gracias. Miriam ya ha estado en varias ocasiones, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad de coincidir en los programas en los que ella ha participado, les presentaré una síntesis de su semblanza. Miriam es licenciada en nutrición humana, egresada de la UAM, tiene la maestría en ciencias del deporte y el ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Olavide en España. Tiene experiencia en investigación clínica y en ensayos clínicos en las áreas de enfermedades del aparato digestivo, vacunas y buenas prácticas clínicas. Cuenta con un diplomado en fundamentos del entrenamiento deportivo y con el diplomado en nutrición en el deporte y la actividad física. Es docente en el Centro de Estudios del Deporte de nuestra universidad y es consultora privada atendiendo a deportistas de todas las disciplinas deportivas. Ahora, como es una costumbre en nuestro espacio, comenzaremos una breve introducción a nuestro tema. Para empezar, les comentaremos que la oxidación es un proceso natural del cuerpo en el que actúa el oxígeno a medida que el cuerpo lo inhala y exhala. Este proceso produce, moléculas que contienen oxígeno y que tienen uno o más electrones desaparejados. La molécula a continuación pues roba un electrón de otra molécula para estabilizarse. Algunas de estas moléculas se les llaman, perdón, a estas moléculas se les llama radicales libres. Son dañinas para el cuerpo, pero no todas. Algunas son útiles para matar patógenos. Sin embargo, otras pueden dañar células del cuerpo, pues como lo dijimos, roban electrones para estabilizarse. Normalmente los antioxidantes que están en el interior del cuerpo se emparejan con el radical libre y les prestan un electrón, neutralizándolos antes de que puedan causar un daño celular. Pues bien, dicho lo anterior, el estrés oxidativo se produce cuando existe un desequilibrio entre los radicales libres en el cuerpo y los antioxidantes disponibles para combatirlos. En este sentido, pues Miriam nos va a ayudar a entender este proceso en los atletas de alto rendimiento, sus implicaciones y los aspectos nutricionales respectivos. Pues bien, sin más preámbulo, te dejo el uso de la voz, Miriam. Ah, pues excelente, Jaime. Bueno, pues como bien lo comentas, y bueno, siendo una introducción bastante interesante, pues bueno, quiero comentarles a todos que básicamente, de eso se trata. El estrés oxidativo, pues bueno, vienen siendo una serie de moléculas que de alguna manera cuando lo escuchamos pensamos que puedan ser, digamos, dañinas, pero pues son necesarias también para que pueda haber una buena adaptación también al deporte. Entonces, como esta presentación tiene que ver con el estrés oxidativo en deportistas de élite, bueno, pues voy a compartir pantalla con ustedes para ir platicándoles algunos aspectos muy generales. Bueno, porque el tema, bueno, en sí es complejo, pero bueno, vamos a tratar de llevarles a ustedes la ciencia con un lenguaje sencillo y que para todo el mundo lo entienda. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Y bueno, una de las cuestiones aquí es que siempre me gusta recordar cuando hablamos del deporte, que nosotros cuando nos enfrentamos a esta situación, pues lo hacemos solos. O sea, a todos nos encanta hacer ejercicio, nos encanta empezar a practicar algún deporte, pero no tomamos en cuenta que el hecho de hacer este tipo de actividades, pues también va a traer o conlleva también una serie de daños que prácticamente no los conocemos, pero que son necesarios para que haya una adaptación metabólica. El problema, hablando de esto, es que cuando nosotros no sabemos acerca de estos daños y no los reparamos con la dieta, no los reparamos con el descanso y no los reparamos con antioxidantes, estos, digamos, problemas del estrés oxidativo que de alguna manera nos van a ayudar,
se pueden volver perjudiciales si nosotros no los corregimos con ello. Entonces, como introducción, quiero comentarles y haciendo alusión al profesor Lalú, el doctor Corolián Lalú, que es investigador también de la UNAM, siempre, si él nos comenta que un deportista de élite es un paciente en estado crítico. ¿Qué significa? Que dado las exigencias que tienen los diferentes deportes en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a todo lo que viene siendo la parte motivacional y toda la parte de alimentación, pues vemos que un deportista de élite siempre va a estar en el tope o en el borderline entre la enfermedad y entre la salud. Y no significa que el deporte a esos niveles sea saludable. Ojo, quiero hacer énfasis en esto porque una cosa es el deportista de élite y otro el deportista recreativo. Aunque muchas veces hemos visto que por entusiasmo y por sobre todo demasiada motivación, hay personas que llegan a hacer deporte, digamos, de forma recreativa, pero las cargas de entrenamiento son tan elevadas que prácticamente emulan al deportista de élite sin la ayuda de antioxidantes o de los especialistas que estamos de este lado. Entonces, la idea de esto es que también tomemos conciencia de la responsabilidad que conlleva hacer también deporte recreativo y que esto quede dentro de la parte de la salud. Bien, entonces, platicando sobre esto, quiero darles a entender que cuando empezamos nosotros a meter un plan de entrenamiento, hacemos un cambio en nuestra vida, un cambio en la alimentación, pues lo que realmente estamos haciendo es romper un equilibrio de un sistema. O sea, es decir, estamos metiendo un estrés a este sistema para que entonces haya un cambio. Y ese cambio se le llama adaptación metabólica, que se lleva a cabo entonces con el entrenamiento. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, vemos que cuando nosotros, o bueno, el entrenador aplica algún entrenamiento, pues pueden haber diferentes consecuencias. Por ejemplo, si hay elevación, por ejemplo, de cargas, un entrenamiento muy pesado, por ejemplo, si tú no te recuperas adecuadamente y no te hidratas o no duermes, o tampoco se planifican de forma correcta las competencias, el estrés oxidativo se va a elevar. Es decir, van a producirse diferentes sustancias en el cuerpo que van a evitar que esa persona se recupere y se presente algo que se llama fatiga. Si bien la fatiga es algo necesario para poder obtener algo que se llama supercompensación, imagínense que cuando hablamos de supercompensación estamos hablando de Superman. Estamos hablando de un entrenamiento que nos va a hacer más fuertes, más rápidos, que podamos mejorar nuestra potencia en las piernas, etcétera. Entonces, la fatiga se va a presentar derivado de este tipo de cargas o de intensidad, y ahí entra la pericia del entrenador, entra la pericia del equipo para poder disminuir el daño del estrés oxidativo y se obtenga la supercompensación, es decir, que seas más fuerte, más rápido, etcétera. Obviamente, pues también tiene la responsabilidad del atleta en el sentido de que si no come bien, luego no quieren descansar, luego se van a las fiestas o luego tienen exceso de trabajo, pues bueno, eso también puede contribuir a que se produzcan también especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Bien, entonces, tomando en cuenta esta cuestión del ejercicio físico, independientemente de que si sea recreativo o es de elite, pues vamos a ver que siempre es necesaria la fatiga, una fatiga controlada, para que entonces pueda haber una supercompensación. Dentro de esta fatiga van a ocurrir muchísimos cambios, pero vamos a hablar hoy en específico del estrés oxidativo. Entonces, lo que va a pasar es que se van a formar también radicales libres y para poder estabilizar o resolver esta situación de problema, pues ahí entra la alimentación junto con otras sustancias que se llaman antioxidantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir asentando cada una de estas cuestiones un poco más sencillo. Bien, ahora, dando desde el punto de vista qué es el estrés oxidativo, pues vemos que es un desequilibrio. Por eso empezamos con la palabra homeostasis. O sea, rompemos un equilibrio y en realidad lo que va a pasar es que el hecho de respirar, como bien decía Jaime, o el hecho de tener la digestión, o el hecho también de exponerse a los rayos del sol, se va a producir también en el cuerpo algo que se llama especies reactivas de oxígeno, que se le puede llamar, por ejemplo, eros, y también especies reactivas de nitrógeno, es decir, tienen un elemento que se llama nitrógeno y a eso se les llaman ERNs. Y estos tienen la capacidad, por ejemplo, de provocar daño en la membrana celular, que la verdad la membrana está configurada con ciertos tipos de grasas y lo que va a pasar es que si se daña de forma permanente esta membrana celular,
pues va a dejar de funcionar el sistema. Se puede presentar la fatiga, enfermedad, etcétera, porque el desequilibrio se hace permanente y ya no se le da tiempo al deportista para recuperarse. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de estrés oxidativo? O sea, ¿cómo nos atacan? ¿De dónde vienen? Bueno, por ejemplo, si ustedes fuman, ya hay estrés oxidativo, ¿ok? Y no es que las quiera yo asustar, pero simplemente el hecho de estar vivos ya está produciendo ya especies reactivas de oxígeno. Si nosotros nos exponemos, por ejemplo, demasiado a la luz ultravioleta, a la contaminación, por ejemplo, a las toxinas industriales, a la contaminación o incluso también algunos aditivos alimentarios, todo eso va a provocar especies reactivas de oxígeno, que son, por ejemplo, moléculas demasiado agresivas, que tienden, por ejemplo, a desestabilizar las moléculas de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hay mucho estrés oxidativo? No lo vas a ver, pero se va a sentir también. Entonces, cuando tenemos mucho estrés oxidativo, se van a presentar diferentes situaciones. Una de ellas es que van a empezar a haber cuadros de enfermedad, puede empezar a haber problemas a nivel del sistema inmune, es decir, personas que no se recuperen del entrenamiento o que tengan, por ejemplo, situaciones en las cuales la fatiga esté prolongada o incluso si se hace un estudio de laboratorio, aparezca que en la biometría hemática estén alteradas, por ejemplo, los linfocitos, los eosinófilos o los neutrófilos, que son moléculas que nos protegen. Hasta ese nivel puede llegar el estrés oxidativo. Y obviamente, si todavía se prolonga este estrés oxidativo, lo que va a pasar es que va a haber un daño a nivel incluso, a nivel del núcleo, en el cual puede haber daño del ADN y del ARN, y después se produzca una mala señalización entre las células. De ahí la importancia de saber que el hecho de vivir y el hecho de tener exposición a este tipo de factores pues nos va a provocar que tengamos un estrés oxidativo pues agresivo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto, pues tenemos que meter a esta listita el ejercicio físico, los contaminantes ambientales y obviamente el hecho de comer grasas saturadas, azúcares, todo lo que vienen siendo alimentos con, por ejemplo, aditivos como los colorantes, todo esto también va a provocar especies reactivas de oxígeno. Entonces, bueno, como bien decía el profesor Jaime, pues bueno, hemos visto que digamos, cuando se producen este tipo de sustancias, pues se van a afectar varios órganos en nuestro cuerpo, principalmente la célula, pero en general algo que se llama mitocondrias, ¿no? Que la mitocondria viene siendo un organelo muy específico en el cual pues se lleva a cabo muchas reacciones, pero la mitocondria puede ser dañada por este tipo de especies de reacciones, digamos, especies reactivas de oxígeno. Obviamente, por ejemplo, si se prolonga esto, pues también puede aumentar, por ejemplo, el lactato, si se está haciendo también un entrenamiento con una alta intensidad, el hecho de respirar, etcétera. Ahora, aquí lo que ponemos en esta imagen es que, como bien decía, pues vamos a tener, por ejemplo, radicales libres, en las cuales vamos a ver que en las órbitas vamos a tener electrones que se les llaman desapareados. O sea, es decir, que en una molécula, por lo regular, una molécula estable va a tender a tener 8 o varios electrones estables. Entonces, esos electrones van a estar en la órbita y por lo regular siempre se les llaman aparejados, es decir, siempre van a estar en una orden de 2, de tal manera que la molécula está estable. Pero este tipo de radicales libres, por lo regular, le falta un electrón. Entonces va a tratar de acercarse a las órbitas de las otras moléculas para quitarle los electrones y de esa manera estar estabilizados. Eso es algo como muy, muy general de lo que viene siendo una especie reactiva de oxígeno. Es muy complejo, pero lo que quiero que se entienda es como si tuviéramos, por ejemplo, dos niños que están jugando. Un niño sí tiene muchos dulces en la mano y el otro niño no. Y lo que va a pasar es que el otro niño va a intentar quitarle los dulces al otro. Entonces, de esa manera nos va a quedar un poco más claro, teniendo esta imaginación, de que a nivel molecular se comportaría así un radical libre, prácticamente como si fuera un niño travieso y berrinchudo que a lo mejor quiere quitarle los dulces a otro niño que sí lo tiene, ¿no? Haciéndolo como de una manera más general. Entonces, de este lado vamos a ver que la membrana celular pues está compuesta de varios, algo que se llama fosfolípidos, que en realidad vienen siendo, por ejemplo, cierto tipo de grasas con una cabeza con un fósforo, bueno, como si fuera un cerillito. Entonces, se le llaman fosfolípidos.
Entonces, imagínense que esto viene siendo como si fuera un cerillito que está dentro de una molécula y lo que va a pasar es que estos radicales libres van a tender a romper estas proteínas, que aquí ya la vemos toda destruida, es una proteína oxidada, y lo que va a pasar es que estas proteínas ya no van a funcionar bien. De ahí, por ejemplo, de un ejemplo muy general, es que algunos de estas proteínas vienen siendo glucotransportadores, o sea, es decir, que son transportadores de glucosa. Hay miles de ejemplos, pero en este ejemplo en particular, si se llegan a dañar estas proteínas que son transportadoras de la glucosa, pues vamos a tener posiblemente a lo mejor, entre muchas cosas, a lo mejor resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, estas proteínas se pueden dañar a partir de los radicales libres y lo que nosotros queremos hacer con estas moléculas antioxidantes es proteger estas proteínas para que no se lleve a cabo esa destrucción. Eso es algo muy, como muy general porque sabemos que el estrés oxidativo implica muchísimas cosas, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias del estrés oxidativo? Pues el envejecimiento prematuro. Puede haber también, por ejemplo, problemas a nivel cardiovascular, es decir, que por ejemplo, dentro de los deportistas, si está demasiado elevado el estrés oxidativo, empieza a haber también algo que se llama aterosclerosis, o sea, es decir, que puedan haber incluso acumulación de ciertas sustancias o que incluso que se le llama arteriosclerosis, que también pareciera que es lo mismo, se empiezan a hacer también la luz de esas venas o esas arterias pueden llegarse a dañar también por este motivo. De hecho, todas las enfermedades comienzan con un daño, con el estrés oxidativo que no se corrigió y con un daño a las diferentes células, en particular a mitocondria, y obviamente, pues derivado de esto va a haber una inflamación celular. Entonces, desde el hecho de que a ti te duela, que tengas una tendinitis, de que tengas, por ejemplo, artritis, de que tengas, por ejemplo, no te recuperaste de un entrenamiento y te dio gripe, ahí ya estamos hablando de la intervención del estrés oxidativo. Entonces, si bien el estrés oxidativo ya vimos que puede ser algo que sí perjudique, por ejemplo, nuestra salud, pues vemos que también es necesario, igual que la fatiga, ¿ok? Entonces, es necesario estas especies reactivas de oxígeno porque también nos van a ayudar a que el cuerpo pueda generar otras sustancias antioxidantes que con el tiempo van a ayudar a que mejore la tolerancia y que haya una supercompensación. Entonces, para que haya un rendimiento óptimo, no importa si es deporte recreativo o si es deporte de élite, siempre debe de haber un equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes, es decir, los oxidantes, esas sustancias que pueden dañar a la célula que se convierten en radicales libres y obviamente nosotros lo vamos a corregir con la dieta o con algún suplemento en particular. Ahora, el estrés oxidativo mal llevado puede llevarnos a enfermedad, ya lo vimos, pero en el deportista es muy importante porque eso puede llevar también a lesiones frecuentes. Entonces puede dañar incluso los tejidos y de tal manera que con la alimentación y el descanso y obviamente con pues, algún suplemento y la hidratación, pues tenemos que recuperar eso. Obviamente, cuando nosotros tengamos un deportista a este nivel, pues vamos a prevenir con la dieta, pero sí es importante que el nutriólogo tratante revise cada caso para que estime la pertinencia de incluir un antioxidante o no, llámese algún tipo de vitamina C, la vitamina E, algún tipo de alimento que sea muy alto, por ejemplo, en antocianidinas como los blueberries, las fresas, algo que sea de diferentes colores, porque ahí sabemos que es donde se encuentran todos los antioxidantes. Entonces, bueno, pues la idea de esto es que tiene que haber un equilibrio y a ese equilibrio se le llama redox. ¿Qué significa redox? Óxido, reducción. Entonces, en términos generales, cuando hay ese intercambio de electrones, ya sea que la molécula lo cede o ya sea que lo recibe, pues a eso se le llama equilibrio redox. Y esto es lo que tenemos que lograr nosotros con la planificación del entrenamiento y con los diferentes tipos de intervenciones que tiene que hacer el equipo. Ahora, por ejemplo, en los deportistas de elite, lo que va a pasar es que fue a jugar un papel sumamente importante en el rendimiento deportivo, porque si aumentan demasiado estas especies reactivas de oxígeno, pues lo que va a pasar es que ya hablamos de un daño permanente a la célula y sobre todo va a bajar el rendimiento. Ya vimos que va a haber una fatiga, pero va a bajar el rendimiento. Entonces, esto es algo que no puede llevarse, no tiene que permitir el deportista o el equipo de trabajo, porque eso a la larga pues va a evitar que se pueda ganar una competencia
o que se acabe la vida incluso deportista, la vida deportiva de ese atleta. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta estos factores y sobre todo evitar que el estrés oxidativo produzca una fatiga, digamos, permanente. Recuerden, la enfermedad del deportista es el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento es ese sistema en el cual la fatiga no se resolvió, no se portaron antioxidantes adecuados, no se descansó de manera adecuada y además tal vez la periodización y las cargas de entrenamiento son muy elevadas. De ahí la importancia de enfatizar esto para que los entrenadores también entiendan que no solamente es el entrenamiento, sino que también deben de tomar otros factores también bioquímicos para que en base a eso puedan ellos prescribir y puedan ellos organizar la carga de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, para eso es que se entienda, que los entrenadores entiendan esta parte, que deben de considerar estos puntos para poder saber si pueden o no aumentar la carga o la intensidad o el volumen del entrenamiento de ese deportista. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros queremos es una adaptación al estrés oxidativo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo que va a pasar es que cuando una persona, o ya sea de elite o ya sea de entrenamiento recreativo, se empiece a hacer actividad física o cambie algo que se llama homeostasis, recuerden que lo vimos al inicio, la homeostasis tiene que ver con el equilibrio. Para que haya un cambio tenemos que meter un estrés, algo drástico que rompa el sistema. Entonces, para que cuando ustedes empiecen a hacer ejercicio, lo primero que van a empezar es a sentirse cansancio, puede ser que incluso empiecen con algunas gripes, tal vez no se recuperen tan pronto. Así se siente también el estrés oxidativo. Un cansancio permanente, puede ser que incluso dolores en las manos, etcétera. Pero conforme el cuerpo se va adaptando a ese estrés oxidativo, pues entonces el cuerpo se vuelve más fuerte. Entonces, en el cuerpo, tanto que se forman, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, también el mismo cuerpo va a producir sus propias enzimas y sus propias sustancias protectoras. Por ejemplo, en el cuerpo hay algo que se llama superóxido dismutasa, o hay otras que se llaman como catalasa. No sé si han notado que, por ejemplo, cuando una persona adulta mayor o una persona empieza a hacer ejercicio físico, tiene sobrepeso, han notado que cuando se empieza a hacer este tipo de actividad, pareciera que la gente rejuvenece. Entonces se ve como más joven las personas, se ven como la piel más, digamos, más humectada, se ven algunos cambios evidentes, porque el ejercicio físico produce esas sustancias protectoras. No solamente nos va a ayudar al rendimiento, sino también nos protege del envejecimiento, gracias a esas dos enzimas, que es la superóxido dismutasa y la catalasa. Entonces, gracias a eso se producen y pues se va a notar, obviamente, pues en la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el cuerpo se vuelva más resiliente. ¿Qué significa la resiliencia? Que se produzca un daño, pero que el cuerpo tenga la capacidad de sobrellevar ese tipo de acción y que se sobreponga y se resuelva esa situación que se presentó. Esa es la resiliencia. Y entonces, lo que nosotros queremos lograr con eso es que cuando nosotros nos presentamos con la periodización del entrenamiento, la dieta y el descanso, estamos logrando una resiliencia, es decir, que el cuerpo logre una adaptación adecuada, tanto bioquímica y tanto fisiológicamente. Y obviamente cuando nosotros estamos logrando esos equilibrios, pues se va a notar en todo, ¿no? En el sistema cardiovascular, en el sistema defensivo, en la manera en que te recuperas y sobre todo aumenta el rendimiento. Porque si tú estás haciendo o el entrenador está proponiendo un entrenamiento para mejorar, por ejemplo, la capacidad aeróbica, pues lo que va a pasar es que el hecho de mejorar la resiliencia, pues se va a ver, por ejemplo, reflejada en el funcionamiento de ciertos organelos como la mitocondria, que la mitocondria realmente tiene que ver con, digamos, la resistencia aeróbica y sobre todo porque en la mitocondria se lleva a cabo la oxidación de los ácidos grasos a través de diferentes mecanismos. Entonces, por eso es que el estrés oxidativo sí es importante entender que es algo dañino, pero si se hace de forma controlada, periodizada y además, digamos, aguda, es decir, que se resuelva para obtener algo que se llama resiliencia metabólica o adaptación también, de esa manera.
Ahora, ¿cuáles son esas estrategias? Antes que comprar un suplemento, yo siempre les sugiero como nutrióloga, es que primero se corrija la alimentación. Entonces hay que estar revisando si estás consumiendo la cantidad de frutas adecuada. Por ejemplo, que sean, por ejemplo, mínimo 3 piezas de fruta al día. Pueden ser fruta o tazas de fruta. Hay que revisar también si se está consumiendo una buena cantidad de verduras. Recordemos que las frutas y las verduras tienen diferentes colores porque los dos colores en realidad nos están indicando los tipos de antioxidantes que tienen. Por eso es que lo ideal es que lo más fácil es que identifiques que cuando quieras meter más antioxidantes a tu dieta, tu plato se tiene que ver como si fuera un arco iris. Entre más color tenga, más lleno de antioxidantes van a tener. También tienes que revisar si estás consumiendo el tipo de productos de origen animal o de proteínas, o por ejemplo, ya sean vegetales o animales, porque en esos alimentos también encontramos cierto tipo de antioxidantes. Entonces hay que revisar que nuestra alimentación sea variada, sea completa, que sea equilibrada y que sea sobre todo adecuada al tipo de actividad que nosotros estamos haciendo porque dependiendo el deporte, dependiendo el estado de salud, dependiendo la edad, etcétera, pues obviamente la alimentación va a cambiar. Por eso es que debe ser también muy personalizada, dependiendo todas estas tipos de actividades, digamos, pertinentes. Bien, otra de las cosas que también les sugiero es que se controle el consumo de grasa, porque por lo regular los azúcares y las grasas, en particular las grasas trans, que son las que encontramos en los productos industrializados como las papitas, las galletas, por ejemplo, cierto tipo de sopas, este tipo de grasas tiende a generar demasiados radicales libres. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la comparación científica entre, por ejemplo, animales de laboratorio, por ejemplo, ratas o ratones, que son alimentados entre alimentos naturales contra alimentos que son industrializados, pues vamos a ver que hay un gran deterioro celular debido a todos estos factores, sobre todo también el consumo de grasa trans y saturada. Entonces tenemos que revisar en nuestros platos que haya grasas de buena calidad, que regularmente provengan de aceite de olivo, si se puede aceite de olivo extra virgen, aguacate y semillas que son económicas, que pueden ser las pepitas, el ajonjolí, que no son tan caras, como otras que son, por ejemplo, los pistaches o las nueces de la India. Entonces, también quiero comentar y recordarles que una alimentación, digamos, saludable no tiene que ser cara, sino que hay que revisar nuestras posibilidades y las cosas que estén alrededor para poder conseguirlas. En este caso, el ajonjolí, el aguacate, a lo mejor las pepitas de calabaza, pues son un poco más accesibles que pues otro tipo de semillas, ¿no? Entonces hay que revisar el tipo de ingesta de grasas que estás consumiendo para que entonces consumas más grasas omega 3 que son antiinflamatorias y que son molecularmente muy estables para poder contrarrestar los radicales libres. Ahora, también tenemos que consumir algún tipo de, digamos, si la dieta que uno está llevando no es completa y no cubre con las necesidades o las especificaciones que estoy comentando de variabilidad, de variada, correcta, equilibrada, adecuada, inocua, etcétera, entonces ahí sí vamos a ver la pertinencia de incluir un suplemento, ya sea vitamina o algún tipo de antioxidante en específico. Por ejemplo, los antioxidantes los vamos a encontrar, por ejemplo, en la superóxido dismutasa. La vamos a encontrar, me gusta mucho referirme a que, por ejemplo, la sandía y el melón en particular, la cáscara del melón, la parte que es interna del melón que es blanquita, ahí es donde se encuentra una gran cantidad de superóxido dismutasa. De hecho, hay algunos suplementos que venden en el mercado que son para mejorar la piel y que incluso son para evitar el envejecimiento prematuro y que son antiinflamatorias, que están hechas de la cáscara del melón. También encontramos en la sandía algo que se llama citrulina, que también es un antioxidante muy potente, y sobre todo también hay algunas sustancias que están en las verduras, por ejemplo, como el brócoli, las colecitas de Bruselas y la col, que son sustancias que van a generar una sustancia que se llama N-acetilcisteína, que tiene la capacidad de neutralizar los radicales libres, pero mejorar las enzimas que también tienen que ver con la desintoxicación a nivel hepático. Y bueno, una de las cosas también es que el hecho también de no hidratarse adecuadamente se sobrepone a algo que se llama estrés. Y ese estrés que se está produciendo en el cuerpo
biológicamente y bioquímicamente también va a producir la deshidratación altos niveles de estrés oxidativo. Por eso es que en tiempos de calor, pues hay que hidratarse un poco más, ya sea con agua, con frutas frescas, etcétera, para meter el cuerpo lleno de antioxidantes, en este caso enzimas, y que también la deshidratación no produzca este tipo de situaciones. Bien, dentro de los antioxidantes más potentes, tenemos las más baratas, por ejemplo, que es la vitamina C. Entonces, pues si una persona no está consumiendo la cantidad de vitamina C adecuada, que además es raro, eh, vamos a consumirlo a través de las frutas y verduras, en particular de los cítricos, los limones, las naranjas, las verduras también tienen cierto contenido de vitamina C y sobre todo tratar que sean frescas, porque si ya pasamos una verdura muy cocida a través de una alta temperatura o no consumimos, por ejemplo, frutas frescas, pues esa vitamina no se va a asimilar mejor que, por ejemplo, un suplemento, ¿no? Entonces yo siempre prefiero que se consuma la fruta en su totalidad, porque no solamente estamos hablando de un antioxidante en esa fruta, sino estamos hablando de varios o incluso cientos de antioxidantes en una fruta, que si tú, por ejemplo, compras solamente la vitamina C, te estás tomando uno y te estás evitando de consumir todos los demás. Por eso es que la alimentación es lo primordial. Luego tenemos otro superantioxidante que es la vitamina E. Eso por lo regular los encontramos en los aceites que no son refinados, como los que yo comenté anteriormente. Y también tenemos algunos otros, como la vitamina A, que lo encontramos en las zanahorias, en todo lo que tenga color amarillo, anaranjado, etcétera. Ahí encontramos también una gran cantidad de antioxidantes. Además, no es necesario que las compres, mejor cómetelas. Entonces, y además no son caras. Entonces, ahí es donde vas a empezar a corregir esas deficiencias, y más si haces ejercicio físico o eres deportista de élite. Bien, hay otros minerales que también van a intervenir y que te interfieren de alguna manera en todos estos mecanismos de protección. No son vitaminas, son en particular minerales. Y, por ejemplo, estamos hablando de dos muy importantes. Uno que es el zinc, que regularmente lo van a encontrar en el pescado, lo van a encontrar, por ejemplo, en ciertas verduras o en ciertos cereales. Ajá, por lo regular en el pescado, en las ostras, en los camarones, ahí encuentran regularmente el zinc. Y el selenio también lo van a encontrar en ciertas semillas, en los frijoles, lo pueden encontrar también en ciertos cereales integrales. Y además, este tipo de minerales van a intervenir como cofactores en estas reacciones bioquímicas de protección. Hay otro mineral que regularmente está un poco escaso en el sentido de que muchas veces por no llevar una alimentación adecuada, es el cobre. El cobre es un mineral muy interesante porque va a ayudar a que se pueda formar la insulina, que es una hormona que controla la glucosa. Ojo, el cobre en altas cantidades, por lo regular los minerales en altas cantidades son altamente tóxicos. Por eso es que los minerales tienen que ser prescritos principalmente por un nutriólogo que esté llevando a ese deportista. Ahora, alimentos que tengan cobre por lo regular sí los vamos a encontrar, todo lo que vienen siendo las semillas, algunos productos, por ejemplo, de origen animal o incluso vegetales. Ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, ciertas cantidades de cobre, principalmente en las crucíferas. Y esto nos va a ayudar también a que mejoren esos patrones de insulinemia. Entonces, si se dan cuenta, mi mensaje con esto es que este tipo de estrés oxidativo o estos radicales libres primero se corrijan con la dieta y después, cuando ya se corrigió y si sigue faltando algo o hay una deficiencia, entonces se toma el suplemento. ¿Ok? Bien, hay algunos otros, por ejemplo, extractos o, por ejemplo, hierbas que vienen siendo también altamente antioxidantes. Por ejemplo, a mí el que me fascina y el que creo que a todo mundo les va a encantar son tres que es importante que incluyan en la dieta. Uno es el chocolate negro. El cacao, yo siempre recomiendo, la literatura a veces dice que son 70, o la literatura también comenta que puede ser un poco más de ese porcentaje, pero en general tiene que ser un cacao o una mezcla de cacao que no contenga azúcar o mínimamente azúcar y que sea más o menos mínimo entre el 70, pero yo recomiendo que sea entre el 80 y 90, que sí la literatura ya ha hecho investigaciones en ese sentido. Otro que también podemos incluir es el café de grano, para todos aquellos amantes del café. Bueno, pues también lo podemos incluir, pero por favor tómenselo sin azúcar, porque bueno, el azúcar también ya vemos que tiene ciertos efectos que van a contrarrestar los polifenoles que tiene el café en particular.
Otro que también me encanta y es espectacular es el té verde. El té verde es altísimo en epicatequinas. Entonces, en un deportista de élite, cuando está en una etapa de entrenamiento, ya sea en el macrociclo, ahí podemos meter estas sustancias que son antioxidantes para mejorar el estrés oxidativo y ayudar a la supercompensación. Obviamente hay que saber cuánto té les vas a dar, cuántas tazas y cómo se va a, digamos, incluir dentro de la dieta. Pero es una buena herramienta, sencilla y barata, fácil de conseguir para mejorar este aspecto. Y bueno, obviamente podemos hablar también de miles de productos que hay en el mercado, pero en este sentido sí les sugiero que cuando vayan a comprar algún tipo de suplemento, siempre tiene que tener la etiqueta de la COFEPRIS, es decir, debe de estar con una etiqueta ya verificada por la Secretaría de Salud, porque muchas veces, si ustedes son deportistas de élite, puede ser que alguno de esos productos estén contaminados con alguna sustancia prohibida o que no esté indicada en la etiqueta y puedan dar positivo en un doping. O sea, entonces por eso es importante que el nutriólogo provea esta información para evitar cualquier tipo de problemas en ese sentido. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver dentro del punto de la alimentación? Ya lo revisamos en general, dentro del entrenamiento. Obviamente, entrenadores, por favor, revisen esta parte, revisen siempre la intensidad del entrenamiento, la duración y sobre todo la modalidad del entrenamiento que están haciendo. Entonces, por eso es que es importante, yo les sugiero que haya una buena periodización junto con la alimentación para que tomando en cuenta estos factores en particular, se trate al mínimo el estrés oxidativo. Porque si esa persona o ese deportista se aplicó un entrenamiento y al día siguiente lo ven cansado a ese deportista o se está quejando de que no se siente bien, muchas veces no obedece a que estén o que sean flojos o que estén cansados por otra razón. Ojo, ¿eh? Obedece a que puede estar pasando por una situación de estrés oxidativo. Eso lo pueden hacer ustedes de vista, pero si ya en deportistas de élite se hacen otros tipos de estudios sanguíneos para determinar si existe estrés oxidativo que no se corrigió. Por eso aquí entra la pertinencia de estar revisando estos factores para que entonces ese deportista pues tenga la mejor oportunidad de recuperación. Ahora, en esta imagen, ya prácticamente para ir concluyendo, pues vemos que la manera en que nosotros sabemos qué cantidad de antioxidantes tienen los alimentos se ve a través de algo que se llama ORAC Score, que es una tabla o es un puntaje en los cuales nos van a decir qué alimentos son los que tienen mayor cantidad de antioxidantes. Entonces vemos que los que tienen mayor cantidad son los que tienen rápido, los que tienen los colores más fuertes. Los que tienen los colores más oscuros son los que tienen la mayor cantidad de antioxidantes que hay en el planeta. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer, por ejemplo, el betabel, que tiene un color súper hermoso, súper así vibrante, las berenjenas, las uvas, todo lo que tenga el color azul, morado, la col morada, por ejemplo, que es muy barata, son los que tienen mayor cantidad de antioxidantes según el ORAC score. Entonces, ya de ahí, por ejemplo, empieza a disminuir. Entonces, aquí, bueno, vemos en una grafiquita simplemente la comparación entre diferentes frutas y vemos que, por ejemplo, el kiwi sí tiene antioxidantes, tiene también otros nutrientes, pero si te das cuenta, los que llevan la mejor cantidad de antioxidantes son los que tienen los colores en este tipo de espectros entre los rojos, los violeta y los azules, en ese espectro de la luz. Entonces, esos son los que vamos a encontrar con mayor facilidad y pues si nosotros vamos a una tienda y compramos, por ejemplo, una col morada que es bastante económica y la incluimos en una ensalada sencilla junto con jitomate y con algunas otras verduras, pues ahí ya estamos metiendo una gran cantidad de antioxidantes sin gastar dinero en un suplemento, ¿ok? Y bueno, pues obviamente se han hecho estudios en comparativas de diferentes frutas y verduras y vemos que también el cacao es la que se lleva la reina de los antioxidantes, la semilla de cacao o el cacao sin azúcar. Y bueno, pues ya hemos visto que tiene que haber un balance, y resumiendo como conclusión, que para que exista una correcta recuperación y que el estrés oxidativo, si bien sabemos, tiene diferentes efectos en la salud, también el estrés oxidativo va a tener una consecuencia en la recuperación y en la resiliencia metabólica. Entonces, aquí lo importante es tomar en cuenta que el cuerpo siempre se va a manejar en un sistema de equilibrio que se llama homeostasis y que siempre debemos de tenerlo el estrés
oxidativo en el sentido de las reglas que se llama, digamos, reacciones bioquímicas redox en control. Si nosotros damos demasiado, si el estrés oxidativo aumenta demasiado como si fuera una balanza, obviamente va a venir la fatiga, te vas a sentir cansado y comienza la enfermedad. Entonces, ahí es donde entra el trabajo del entrenador, el trabajo del nutriólogo y también la responsabilidad del atleta de llevar todos estos factores para que obtengan un buen rendimiento, tomando en cuenta el comentario que hice al principio, el paciente, el atleta es un paciente crítico. Entonces, por eso aquí la alimentación y todos estos factores tienen un lugar muy importante en este sentido para evitar que ese deportista pues vaya a caer en sobreentrenamiento y pues entonces pierda sus competencias. Y con esto, bueno, pues yo termino la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Miriam. Y antes de iniciar esta partecita rápida de preguntas y respuestas, solamente para mencionar rápidamente que nos envían saludos Diego Jiménez, Gracias. Roló y... Ay, no me quiere decir más. Aquí está, ahí está. Miguel Ángel Toriz, Ay, gracias. Brandon, Carmen Ábalos, Bringsbrag, María del Carmen Fernández, te felicita muchísimo, Ramos, Ay, muchas gracias. Jennifer, en fin, muchos saludos. Ay, Pero para muchísimas darle gracias. entonces continuidad a nuestra emisión, entonces comentabas que había ciertos factores que precisamente daban como un mayor énfasis a la cuestión del estrés oxidativo. Entre ellos hablabas del tabaco, el mismo ambiente, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el dopaje también, no? Me imagino que obviamente eso también puede afectar. Sí, todas las sustancias que, por ejemplo, están en la lista de la WADA, estamos hablando, por ejemplo, diuréticos, hablando de esteroides, el uso, por ejemplo, de ciertas sustancias muy parecidas a los andrógenos, por ejemplo, esas sustancias antiinflamatorias como la dexametasona, que se les llaman antiinflamatorios esteroideos, todo ese tipo, los medicamentos, cualquier sustancia que ustedes consuman, eso produce también estrés oxidativo. Entonces, Perfecto. el hecho de consumirlos, pues bueno, obviamente conlleva el hecho de que posiblemente va a tener un efecto adverso, también derivado obviamente de un estrés oxidativo no controlado por la misma molécula. Y comentabas que necesariamente se tiene que dar lo de la fatiga, ¿verdad? O hay alguna manera de evitarla o de disminuirla. Bueno, no necesariamente tiene que ser en la fatiga. Bueno, te puede ayudar porque ahí hay una paradoja y qué buena pregunta hiciste. Porque, por ejemplo, lo que nosotros queremos con el entrenamiento es producir un daño. Ajá, ese es el objetivo bioquímico del entrenamiento, es hacer un daño, pero que ese daño esté controlado y se logre la adaptación metabólica. Ese daño tiene que ser controlado y se tiene que hacer para que el cuerpo active todos los mecanismos de recuperación. El problema es que si tú produjiste el daño y metes un antioxidante, eso ya no se va a dar, ese switch ya no se va a dar, porque tú necesitas ese daño que se recupere. Y si das antioxidantes, no se va a dar ese plus que necesitas, no va a haber una supercompensación. Por eso es que el antioxidante tiene que meterse no necesariamente cuando se produzca ese daño, sino después o en las diferentes partes del macrociclo, junto con el entrenamiento, para que se vaya reparando ese daño de forma eficiente y se logre la supercompensación. Porque, por ejemplo, ahí te va un ejemplo más claro. Hay personas que pueden llegar que el objetivo era a lo mejor que ese deportista cargue más en el gimnasio, ¿no? El objetivo era meter un entrenamiento de pierna con tantas series, tantas repeticiones, y se va a producir algo que se llama inflamación, porque la inflamación es algo que se deriva de un daño. Entonces, imagínate que ese deportista empiece a tomar aspirinas
empiece a tomar alguna sustancia que sea desinflamatoria. El problema es que no se va a dar esa supercompensación porque lo estás deteniendo con un antiinflamatorio. Entonces debe de dar lugar a al curso de esa fatiga controlada para que pueda haber eso, ¿no? Esa conversación que estamos comentando. De ahí la pericia del nutriólogo de saber en qué momento meter el antioxidante. Porque muchos dicen, ah, pues ya me dijo la nutrióloga que me voy a tomar el antioxidante y me lo tomo, sí, pero no va a ser tan efectivo si no lo haces en el momento justo para poder lograr esa recuperación y supercompensación. No sé si quedó claro Claro. eso. Sí, no, Sí, por eso también lo que comentabas, antes de los suplementos está primero lo de la dieta, sí, checar lo de claro. la dieta. Ujú. Eh, Hablabas de la adaptación al estrés oxidativo Sí. a través del entrenamiento, pero a largo plazo. Cuando Ujú. hablamos de largo plazo, ¿qué temporalidad estamos manejando? Es que eso depende del macrociclo, porque, por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo anterior, el objetivo del entrenamiento es causar un daño. Ajá. Depende cuánto dure ese daño en la reparación, es lo que puede durar puede ser esa temporalidad. Por ejemplo, imagínate que fuiste al gimnasio a entrenar pierna y cargaste, por ejemplo, 100 kilos en una sentadilla libre y el entrenador metió poco tiempo de descanso y fue un entrenamiento de alta intensidad, que es lo que vimos como algo que puede ser más dañino. Entonces, si tú metes eso, tú vas a tener un cuerpo al día siguiente con dolor, con mucho dolor, vas a tener microlesiones que no las vas a ver, pero algunos deportistas incluso manifiestan, digamos, gripe, y esto va a durar, por ejemplo, en algunos hasta 3 días. Ajá. Entonces, en ese sentido, si tú produjiste ese daño, esos 3 días es la temporalidad para esa lesión que tú provocaste, para este ejemplo en particular. Pero, por ejemplo, para deportistas que estaban entrenando para una pelea de box, algún enfrentamiento de taekwondo o algún otro deporte, lo que va a pasar es que esos daños son periódicos. Se hace, se corrige, se daña, se corrige, se daña, se corrige. Y entonces por eso se vuelve crónico. Ajá, es decir, se va a mantener por mucho tiempo, pero es producción, recuperación, producción, recuperación. No sé si quedó claro este punto. ¿Sí? Sí, Sí resolví tu duda, si no, me dices. no, no, sí. ¿Sí? Y es por eso que entonces, cuando hablamos del estrés oxidativo para el entrenamiento y para una competencia debe de ser entonces distinto el tipo de recuperación. Sí, ahí lo que vamos a hacer es que ahí entra, y por ejemplo, si en el caso vamos el ejemplo de anterior de la pierna. Ajá. Entonces, supongamos que esta persona tuvo 3 días de dolor porque hizo ese entrenamiento con estas características. Fueron 3 días. Entonces, el entrenador va a decir, oye, yo no voy a meter un entrenamiento más pesado de pierna porque no se ha terminado de recuperar. Entonces, tengo que esperarme mínimamente esos 3 días para volver a meter una carga de entrenamiento controlada y volver a producir otro daño, pero tomando en cuenta que ya la lesión anterior ya se recuperó. Entonces ahí es donde entra el entrenador y dices, bueno, ok, produje este daño, el deportista se está quejando de que tiene dolor y está esto, entonces yo ya no voy a meter un entrenamiento pesado. Al día siguiente lo voy a poner a caminar o lo voy a poner a hacer un entrenamiento ligero cardiovascular en bicicleta, por ejemplo. Claro. Y ya para concluir, porque se nos está viniendo el tiempo Y encima, ya se nos vino el tiempo. ¿de qué depende la cantidad de alimento? ¿Del peso, estatura, tipo de disciplina, el propio género? Depende de todos los factores que acabas de mencionar. O sea, lo que debe de comer el deportista depende de todo, es de peso, estatura, tipo de actividad física, cuánto es el entrenamiento, de todos esos factores es para poder, digamos, calcular la dieta y, bueno, obviamente el estado de salud para ver, porque hay deportistas que pueden estar con hipertriglicemia y alguna enfermedad, y tú como nutriólogo del deporte lo que tienes que hacer es corregir la patología y además ayudarle al rendimiento. Son las dos Claro, cosas. O de ahí que el nutriólogo del deporte tiene que ser también nutriólogo clínico para poder resolver esas cuestiones. perfecto. Y por último, ¿algún autor que puedas recomendar? Bueno, yo recomiendo que en cuanto a nutrición, acaba de sacar un libro, Tudor Bompa. Tudor Bompa acaba de sacar un libro que se llama Periodización y Timing, se llama Timing Nutricional, en el cual hace un énfasis en lo que viene siendo la periodización de la dieta, del entrenamiento y también de los aspectos psicológicos.
Es un libro impresionante porque ahí ya mete los tres aspectos en el macrociclo deportivo y entonces ya no deja, por ejemplo, cabos sueltos en estos tres puntos, ¿no? Entonces les recomiendo Tudor Bompa, Timing Nutricional. Muchas gracias, Miriam. Pues ya no me queda más que volverte a agradecer el que haya estado con nosotros para explicarnos este tema tan interesante y pues el reiterarte la invitación para otra próxima ocasión. Claro, muy a gusto y sobre todo, pues te tomo tu invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos la Todos. próxima semana en las ciencias del deporte. Bye. Gracias. Hasta luego. Adiós.